confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre
Amada iglesia, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Qué lindo es podernos reunir nuevamente en esta hermosa instancia de apartar este tiempo de devoción a nuestro Señor, llegando a cada uno de sus hogares, de sus familias. Y la invitación es a siempre estarnos conectando en esa comunión en el Espíritu, no dejando de congregarnos, dice la palabra. Y el congregarnos es estar juntos. Ahora no lo podemos hacer físicamente, sino que lo estamos haciendo en el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amada iglesia, quiero orar por ustedes en esta hora. Les invito a que ahí donde están en sus casas puedan inclinar sus rostros en reverencia al Señor. Y oramos todos juntos. Padre, muchas gracias. Señor, qué bueno eres tú. En todo tiempo, Señor, tú eres bueno. Y hemos podido en este tiempo, Señor, más que nunca probar de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu amor para con tu pueblo. Señor, en esta hora nos unimos, unánimes, Señor, en rendirte culto. Y en el querer también, Señor, escuchar tu voz, tu palabra. Por eso, Padre, pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo tome el control de esta palabra que voy a entregar y, Señor, la lleve a través del tiempo y la distancia a cada uno de las casas, de las familias, de mis hermanos y hermanas. Señor, oro por salud física para cada uno de tus hijos. Oro por salud espiritual. Oro, Señor, por la salud en los recursos materiales. Señor, en ti confiamos, en ti esperamos. Y Padre, la gloria siempre es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día, en su palabra. La vida nos presenta situaciones que nos toca enfrentar y que muchas veces esas situaciones nos superan. Muchas veces esas situaciones van más allá de nuestras fuerzas. La vida nos presenta circunstancias. La vida nos presenta ocasionalmente algunas situaciones que nos ponen ahí en verdaderos aprietos. Y nosotros no podemos desentendernos de esta realidad. Sería iluso creer que a nosotros no nos tocará nada. Ya el ejemplo lo tenemos con lo que estamos viviendo con esta pandemia mundial. ¿Quién a principios de este año podría imaginarse que llevamos ya 5 meses de este año, mitad de este mes, en que todo el mundo ha estado ahí sometido a esta situación? Y es una situación que nos supera. Habían planificaciones, habían deseos, anhelos, proyectos, que todo quedó ahí en espera porque los tiempos que estamos viviendo superan nuestras capacidades. La pregunta es cómo enfrentamos nosotros las situaciones que nos toca resolver. ¿Cómo enfrentamos nosotros cuando estas situaciones difíciles vienen a tocar nuestra puerta? ¿Lo hacemos de qué manera? ¿Nos desesperamos? ¿Nos irritamos? ¿Nos enojamos? ¿Buscamos las formas en el mundo cómo solucionarlo? ¿O es el tiempo en que decidimos descansar y confiar en el Señor? Hay tiempos que son difíciles y que tienen que ver con tiempos que afectan el cuerpo físico, cosas que afectan el alma o cosas que afectan el espíritu, y las tres en su conjunto. Una enfermedad grave, una pérdida de la fuente laboral,
un revés, una crisis en el matrimonio, una crisis en la familia, viene a poner inestabilidad en nuestra vida. ¿Y cómo enfrentamos eso? Hoy quiero usar la palabra de Dios para que nos direccione, nos muestre cómo enfrentar aquellas cosas que en algún momento llegan a nuestra puerta, o quizás que ya está a la puerta nuestra. La palabra del Señor dice así, en Proverbios 21:31. Es un verso bíblico que anteriormente se lo he leído a la congregación y que el Señor me mostró que era el verso adecuado para esta oportunidad. Dice la palabra del Señor, es solo un verso. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esto está en Proverbios 21:31 y repítalo conmigo. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Bendita sea la palabra del Señor en nuestras vidas. Hay situaciones que nos afectan, que nos vienen a poner en aflicción. Y quiero usar el relato que se encuentra ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde vemos una situación en la que se ve enfrentado el ejército de Israel con el ejército filisteo. Y es una situación de encuentro de las tantas batallas que libró el pueblo de Israel, pero en esta ocasión es una ocasión especial, porque entra en escena a un personaje de la Biblia del cual tenemos tanta admiración, y es David. El ejército de Saúl estaba enfrentado y amenazado por el ejército filisteo durante 40 largos días, por la mañana y por la tarde. El ejército de Saúl estaba ahí en amenaza y era durante esos 40 días desafiado por el gigante, por el paladín filisteo llamado Goliat. El ejército de Saúl estaba intimidado, el ejército de Saúl estaba humillado, porque era un ejército de hombres valientes, era un ejército de hombres experimentados en batallas, y estos estaban intimidados ante el poder de aquel hombre que venía y los desafiaba, un gigante que los tenía intimidados. Dice la palabra del Señor, y se paró, el verso 8 del capítulo 17 del libro Samuel, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, es el gigante el que está hablando, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, dice el gigante. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Mis hermanos, aquí hay que analizar las palabras de este gigante. Son palabras que no solamente corresponden al desafío de un guerrero poderoso, sino que corresponden a un ámbito que tiene que ver con lo espiritual. Estamos hablando del ejército de Saúl, pero estamos hablando del ejército del Dios viviente. Y aquel que viene a amenazarlo es un hombre que se inclina ante dioses paganos. Y este hombre, este gigante, le dice primero a los
al ejército de Saúl: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo: ¿por qué vinieron ustedes a este lugar? ¿Por qué llegaron ustedes con armamento? ¿Por qué llegaron con armadura? ¿Por qué llegaron ustedes y plantaron un campamento para batallar? Están acá, están en este lugar y no entran en batalla. ¿Y sabe qué? Lo que está diciendo este hombre, este gigante, tiene mucho sentido y nosotros tenemos que considerarlo. No basta con llegar al lugar. No basta con estar en el lugar si es que no vamos a resolver a lo que fuimos a ese lugar. Hay gente que cree que tan solamente llegando a, por ejemplo, su lugar de trabajo, ya cumplieron y ahora dejan pasar sus horas y no producen. Hay otros que pueden llegar o estar ahí presente en su familia y piensan que por el solo hecho de estar y ser parte de la familia ya cumplen con su labor. No es así. Otros podrían decir, con tan solo el hecho de llegar al edificio, al templo, ya soy parte de la iglesia y de la adoración a Dios. No es así. No basta con llegar al lugar, sino que también cuando llegamos al lugar tenemos que actuar en razón a lo que nos motivó a llegar a ese lugar. El ejército de Israel había llegado al lugar de batalla. Estaba el campo de batalla previsto, listo para que esa batalla se llevara a cabo. El gigante representaba a los filisteos, pero no había ningún representante de Israel. Y este gigante les recuerda eso. Luego les dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Esta palabra, esta pregunta también tiene mucho sentido. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Esto tiene el siguiente sentido. El pueblo de Israel era un pueblo conocido de tener el respaldo de Dios. El ejército de Israel era un ejército victorioso que había tenido muchas victorias, muchas batallas ganadas. Y este le dice: ¿no soy yo el filisteo? ¿No soy yo el pagano? ¿No soy yo el derrotado? Y ustedes, el ejército de Saúl, están ahí y no vienen a batallar. Y esto también tiene sentido en el sentido espiritual de lo que estamos hablando. ¿No somos nosotros acaso el pueblo de Dios? Se nos estaría preguntando en esta hora. ¿No somos nosotros el pueblo de Dios los que decimos de que pertenecemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos da la victoria, un Dios que es el que nos sostiene, el que abre camino? Es bueno considerar esto, porque este filisteo se lo está enrostrando ahí a los soldados del pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de los soldados? ¿Cuál fue la respuesta del ejército de Saúl? Estaban intimidados. Estaban realmente temerosos, humillados, al extremo. Estaban paralizados por las palabras de este hombre, por las palabras de este que venía cada día y los intimidaba. Él desafiaba a diario al pueblo, al ejército de Saúl. Y el desafío era bastante sencillo, en teoría. La idea es que este gigante representaba a los filisteos y había que levantar un representante del ejército de Saúl. Y ambos se iban a enfrentar. Los ejércitos no iban a entrar en batalla, solamente dos representantes, uno de cada ejército, y el que venciere le daba la victoria al ejército que representaba, y el ejército derrotado tenía que entrar a servir al ejército, al pueblo ganador.
Los filisteos tenían su paladín, mas el pueblo de Israel, el ejército de Saúl, no lo tenía. Más aún, estaban humillados y estaban atemorizados. Israel tenía dificultades para encontrar a su representante. ¿Y dónde radicaban esta dificultad de tener el voluntario que fuera y enfrentara a este paladín, a este gigante filisteo? El tema no era sencillo. El tema, la situación era realmente difícil. Nosotros podemos estarlo analizando desde el punto de vista nuestro y más poniéndonos detrás del punto de vista que tiene David, que veremos más adelante. Pero la situación que estaba enfrentando el ejército de Saúl era una situación en extremo humillante, en extremo de estar atemorizados. Y estaban atemorizados con razón. El ejército de Israel tenía hombres experimentados en batalla. Saúl era un rey guerrero. Ni aun la recompensa que Saúl ofrece al que representase al ejército de Israel logró entusiasmar a alguno para enfrentar al filisteo. Y mira lo que ofrece el rey Saúl. Después de llevar varios días ahí mirándose las caras, intimidados, humillados, el rey trata de motivar a su ejército, trata de motivar a algún hombre para que vaya y lo enfrente, y dice qué es lo que le daría al que ganase. Y le dice el rey, le daría grandes riquezas, le daría su hija en matrimonio y eximiría de tributos a la casa del padre de aquel que venciere al gigante. Era una muy buena recompensa, pero siendo tan buena, no lograba entusiasmar o borrar, quitar el temor que sentían los soldados del ejército de Saúl. Ninguno quería enfrentarlo. Dice el verso 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 300 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Por qué el ejército de Saúl estaba intimidado? Aquí hay una descripción del tamaño de hombre, el tamaño del gigante, de este soldado que representaba al ejército filisteo. Trayéndolo a nuestras medidas, Goliat medía aproximadamente 2,70 metros. ¿Se imagina usted? 2,70 metros. No era un gigante que tiene que ver con una persona que sufra gigantismo, que generalmente son flacos y torpes. Este era un guerrero. Era un hombre que su estatura era proporcional a su cuerpo. 2,70 metros. Tenía una armadura de bronce, y esa armadura de bronce pesa aproximadamente 57 kilos. ¿Se imagina usted? 57 kilos. Una lanza que pesaba 8 kilos. Su cabeza, sus hombros, su pecho y sus piernas estaban recubiertos de bronce. Era realmente intimidante, hermanos. Era un tanque. Entonces, cuando este venía y desafiaba con su voz grave y con su certeza de victoria, desafiaba al ejército de Saúl, realmente los intimidaba. Y esto se venía repitiendo por 40 días. 40 días que eran en la mañana y en la tarde. O sea, este hombre venía por 80 veces
vino y enfrentó al ejército y los desafiaba a viva voz. Y estos se miraban las caras, el ejército de Israel se miraban las caras, los hombres intimidados, y no hallaban qué hacer. El gigante que estaban enfrentando era de veras intimidante. El panorama cambia. El panorama cambia. El panorama que se venía dando por 40 días cambia en esta hora. Porque entra en escena David. Entra en escena David. Y es interesante analizar, mis hermanos, la entrada en escena de David en un contexto de lo que se estaba desarrollando ya por 40 días. David, habían pasado 4 años desde que el profeta Samuel en secreto había ungido a David para rey. Ahora David tenía 19 años. Y con 19 años venía mandado por su padre para traer alimentos a sus 3 hermanos que estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Y también su padre le encarga que le lleve noticias de cómo estaban sus hijos. Es el momento en que llega David al campamento, comienza a recorrer el campamento. Es en ese momento en que aparece Goliat a amenazar al ejército de Saúl. Todos los hombres estaban escuchando esto por 40 días. Pero ahora esos mismos hombres, más uno, David, escucha esta amenaza. Mientras él hablaba con ellos, mientras David hablaba con algunos soldados, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los 2 campamentos, este Goliat, el filisteo, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y ahora las oyó David. Y dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Con ese panorama se encuentra David. David llega al campamento y ve que el ejército de Israel está en un lado y en el otro lado están los filisteos. David lleva y cumple su encomendación de llevarle alimento a sus hermanos y comienza a conversar con los soldados. Y es en ese momento que viene este hombre. Qué sorpresa tan desagradable para David cuando ve que este gigante viene y enfrenta al ejército y los intimida, y dice que los hombres, los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Realmente estaban intimidados. Realmente estaban intimidados. David observa esto. David observa a este gigante y David observa también la conducta de sus compatriotas, del ejército de Israel. ¿Y qué hace David? De acuerdo a lo que nosotros leemos en la palabra, David se enfoca en esta situación, pero se enfoca de una manera distinta. David comienza a ver esto de una perspectiva distinta. Y es aquí que tenemos que tomar en consideración esta palabra. Esta palabra es importante, mis hermanos, y reténgala. La perspectiva con la cual estamos viendo las cosas que suceden en nuestro entorno y en nuestra vida. David ve el problema desde una nueva perspectiva. David ve el problema desde una mirada personal y no de la mirada colectiva que lo estaba viendo el ejército. Y esto tiene una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos una perspectiva personal y esa perspectiva personal está inspirada o debiera estar inspirada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero muchas veces nosotros caemos en la trampa de ser contagiados por el sentir de la demás gente. Y el sentir de la demás gente que no tiene la presencia del Espíritu Santo es un sentir pesimista, de temor, de humillación.
Mas lo que nos declara la palabra a nosotros, que nosotros no confiamos en hombre, no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que hemos puesto en nuestra confianza en el Dios de todo poder. Y esa es una perspectiva totalmente diferente, diametralmente diferente a lo que piensa el mundo. Es por eso que nosotros constantemente tenemos que estar en esa conexión, en esa sintonía, en esa intimidad con el Señor, para estar empapados de su perspectiva y no de la perspectiva del mundo. Cuando David llega ahí, David venía empapado de la presencia de Dios y no compartía la misma mirada que tenían los demás soldados. Entonces, el verso 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, pregunta David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se recuerda usted de que el filisteo hizo dos preguntas? Una pregunta era, ¿para qué vienen ustedes al campo de batalla y no combaten? ¿Por qué están acá? Y la otra pregunta es, ¿no son acaso ustedes el ejército de Saúl y yo el filisteo? Y mira, ¿qué es lo que hace David? David ocupa la misma estrategia, pero ahora desde el punto de vista de que él es un hombre que pertenece al pueblo del Dios viviente. ¿Qué es lo que hace David? Primero, David ve esto de un aspecto natural. Hermanos, el hombre espiritual ve las cosas naturales de la perspectiva espiritual. No sé si usted me está entendiendo, mi hermana, mi hermano y amigos que lo están viendo en esta hora. Porque a veces pensamos que el aspecto de un hijo de Dios, el aspecto natural y el aspecto espiritual están disociados. No es así. El hombre natural y el hombre espiritual son uno. Pero ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está el provecho para el hombre de Dios? En que el aspecto espiritual sea el que gobierna el aspecto natural. No sé si me está entendiendo. Entonces David, ¿él qué es lo que hace? Pregunta primero por un aspecto natural. Dice, yo escuché algo por ahí. Escuché algo. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Ya sabemos lo que había prometido Saúl. ¿Y qué es lo que había prometido? Había prometido darle riqueza, darle por esposa una hija y quitar todos los impuestos, eximir de los impuestos a la casa de aquel que venciese a este gigante. Mis hermanos, y en esto nosotros tenemos que ser tan astutos, tan sabios como lo fue David. Hay veces que nosotros, dándonos de tan espirituales, decimos, no, el aspecto natural no importa, el aspecto económico no importa. No se preocupe por eso. No, mis hermanos. No. Si usted tiene un oficio, tiene una preparación o es profesional y usted presta un servicio, usted es digno de recibir un pago, usted es digno de recibir una recompensa. Y no es más ni menos espiritual por recibirla. Distinto es cuando usted ofrenda el trabajo a alguien para beneficiar a ese alguien. Distinto es cuando usted por misericordia, por amor, va y sirve a alguien con las capacidades, con los dones, con los talentos que usted tiene. Pero aquí David dice,
¿Cuál es la recompensa para el que venciera a este filisteo? Y se la dan a conocer. Pero luego David hace otra pregunta. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David ve una oportunidad en esto. El gigante Goliat tenía tan atemorizado a los hombres que los hombres miraban solamente al gigante y el gigante no les permitía ver, por temor, no les permitía ver la recompensa que tenían para el hombre que pudiera vencer. David comienza a ver al gigante derrotado y comienza a ver la recompensa que podría ganar. Y cuando hace la pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David mide al gigante no por su contextura física. Note esto. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga a provocar al ejército del Dios viviente? David mira al gigante no por su contextura física, no por su armadura, no por su tamaño, no por ser intimidante. David mira al gigante desde la perspectiva de Dios. Primero le dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Qué está diciendo? Este es un inmundo, este no pertenece al pueblo de Dios y este no puede derrotar al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios tiene el respaldo de Dios y él no tiene el respaldo de Dios. Se lo está diciendo David. Se lo está declarando. ¿Quién es este que viene a provocar al ejército del Dios viviente? David no está hablando del ejército Saúl, está hablando del ejército del Dios viviente. Entonces, David, ante las palabras que intimidaban al pueblo, al ejército de Saúl, las palabras que daba el gigante, David replica con palabras que vienen primero a levantar la moral de los hombres que lo estaban escuchando, a poner ahí, establecer un poder, una autoridad, y para que este gigante comenzara ya a recibir en el aspecto espiritual lo que David estaba declarando. Perdón, lo que David estaba declarando. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar al ejército del Dios viviente? David no estaba mirando al gigante como lo estaban viendo los demás. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a una pregunta. En la introducción dije de que nosotros en algún momento de nuestra vida nos vemos enfrentados a situaciones que nos superan. David se está enfrentando a un gigante. Está viendo un gigante. Pero David no lo está analizando ni lo está viendo como lo están viendo los demás. David lo está viendo de su propia perspectiva. La pregunta es, ¿cómo vemos nosotros los problemas? ¿Cómo vemos las situaciones nosotros? ¿Cómo vemos aquellas cosas que están afectando a todos? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿De qué perspectiva estamos viendo? ¿Lo estamos viendo como los demás o lo estamos viendo de la perspectiva de Dios? Lo estamos viendo de la perspectiva de que somos hijos de Dios. David derrotó al gigante y presentó la cabeza al gigante en una bandeja. Pero eso era lo físico. La historia ya la conocemos. David fue el único hombre ahí en ese campo que creyó lo que los demás hombres de batalla no creyeron. David lo creyó que era posible y lo hizo. Porque David lo miró de una perspectiva distinta. David lo vio de la perspectiva no de los hombres, sino de la perspectiva de Dios. David no vio a un gigante. David vio el aspecto espiritual de ese hombre. Y muchas veces que nosotros somos intimidados por alguna situación. Hay algún gigante que te puede tener intimidado, te puede tener humillado, porque tú solamente tienes ojos para mirar ese gigante, para mirar ese problema.
Puedes estar siendo acosado por Satanás. Hay personas que están acosadas por Satanás constantemente, intimidadas por Satanás. Y tienen oídos y ojos tan solamente para ver y escuchar lo que el enemigo está declarando. Y eso los lleva a perder la perspectiva de lo que Dios quiere mostrarles. Y es porque están intimidados. Al igual como estaba el ejército de Israel, que no les permitía ver. Solamente tenían ojos y oídos para ver y oír al gigante. Por muy grande que sea el problema, ese problema no puede ponerse en medio de tu persona y la persona de Dios. Cuando ese problema se hace tan grande, se hace tan gigante, te hace perder de vista lo que Dios te está mostrando, lo que Dios está hablando. Mire, recuerda esto. Rara vez vas a poder derrotar a un gigante en un solo día y como lo hizo David con una piedra. Rara vez. Esto es un hecho extraordinario lo que pasó con David. Para derrotar a los gigantes, nosotros tenemos que ser constantes. Tenemos que ser perseverantes. Muchos pasamos largos periodos de nuestra vida luchando contra gigantes. Y están ahí. Y cada día tenemos que levantarnos a derrotar a un gigante. Yo quiero que esta palabra le anime a usted. Porque usted puede estar pensando, yo no tengo las características de David. O usted puede estar pensando, yo no tengo las capacidades de mi pastor que me está hablando en esta hora. No, yo quiero decirle que si usted me toca, yo soy de carne y hueso también. Pero ¿dónde está la diferencia, mi hermano y hermana y amigo que nos ven? Es de que ningún problema, por grande que sea, ninguna situación, ninguna circunstancia, por grande que sea, venga a quitar la perspectiva de estar viendo y escuchando a Dios. David, cuando derrotó a Goliat, David entendió que la batalla que estaba enfrentando no era una batalla de carne y hueso, era una batalla espiritual. Cuando Goliat enfrentó a David, lo dejó establecido Goliat inmediatamente. Goliat fue lo que estableció. Los demás no lo captaron, pero David lo captó. Porque mira lo que le dice el filisteo, el gigante, le dice a David, cuando ya van a enfrentarse, en el verso 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. Cuando el filisteo metió a sus dioses, ya David captó o confirmó en David que esta era una batalla espiritual. Ya David lo había declarado antes, cuando dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amenazar, que viene a ofender al ejército del Dios viviente? David estaba hablando de palabras espirituales. Y este Goliat viene a refrendar esto. Este gigante viene a confirmar lo que David ya había percibido. Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Mas David iba en el nombre del Dios viviente. Mira lo que dice David. Verso 45. Entonces, después de David escuchar lo que dice el filisteo, atento a esto, mis hermanos, dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación de Jehová que Jehová no salva con espada. Escuche esto. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, que Dios, no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David tenía una convicción, una certeza, una fe poderosa de que era lo que estaba enfrentando, lo enfrentaba con el respaldo de Dios. Y si Dios estaba con él iba a salir vencedor. Porque mira lo que le dice al gigante. Mira lo que le dice a este filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. David ya no enfrenta a Goliat como un tema personal, ni siquiera lo enfrenta desde la perspectiva del ejército de Saúl, sino que lo enfrenta ahora diciéndole, tú has venido a provocar a nuestro Dios. A nuestro Dios. Hermano, y esto nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Tú tienes que tenerlo muy presente. Cuando tú seas ofendido por causa de tu fe, cuando tú tengas una situación, una amenaza del enemigo, que venga Satanás, que venga el enemigo a darte, hermano, tú no enfrentas esto solo. Tú es cuando tienes que declarar de que el que viene contra ti no está viniendo contra ti, sino que está viniendo contra el Dios viviente. Porque tú eres de la familia de Dios. Tú eres del pueblo de Dios. Tú eres del linaje escogido. Dios te declaró hijo a través de la persona de Jesucristo el Señor. Dios puso de su espíritu en ti. Por lo tanto, estas batallas tú no las tienes que enfrentar solo, sino que tú tienes que hacerlas en el nombre del Dios de los ejércitos. Tú tienes que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estás solo. Y ese es un gran problema. De que nosotros muchas veces tratamos de resolver nuestras situaciones creyendo que son nuestras situaciones y ya no son tus situaciones, sino que es una situación de reino. Porque tú eres ciudadano del reino, porque tú eres un hijo de Dios. Cuando David derrota a este gigante, David lo derrota ahí en el campo de batalla. Pero la victoria de David había comenzado antes. Había comenzado antes. Hay un reportaje, me gusta esto de ver los reportajes de National Geographic y habla del arce americano. Y el arce americano dice que cuando llega el tiempo de tomar posesión de las hembras, dice que se enfrentan los machos y se dan golpes de cabeza con sus cornamentas y hasta que uno de ellos sale derrotado y quiebra las cornamentas o simplemente se retiran. Esto ocurre ahí en el tiempo de otoño. Pero la victoria no fue ganada en ese momento, sino que fue ganada en el verano, de acuerdo a estos reportajes. Porque es en el verano en que los machos entran a las praderas y comienzan a alimentarse, a comer, y se van fortaleciendo. Por lo tanto, cuando llega el momento de enfrentar a su oponente, va a triunfar el que se nutrió de mejor forma en el verano. Con David ocurrió lo mismo. Con David, cuando llega a enfrentar a Goliat ahí en el campo de batalla, David no vino a pedir la ayuda de Dios en ese momento, sino que David ya venía con el respaldo de Dios. David ya conocía a Dios. David ya sabía de lo que es la intimidad con Dios.
David se preparó con tiempo, con anticipación. Por 40 días el ejército de Saúl estuvo escuchando en la mañana y en la tarde lo que el gigante venía a declararles. Por 40 días, y se intimidaron. Mas cuando llega David, David lo escucha una sola vez y toma una decisión, y una decisión basada en lo que conocía a Dios desde antes. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Espero que esté entendiendo esto. Porque la batalla no se gana en el momento de la batalla. La batalla se gana antes, con la preparación que tenemos para llegar a esa batalla. Las batallas espirituales no las ganamos en el momento que llega la situación, sino que las venimos ganando antes, con ese tiempo de ser fortalecidos en la intimidad con Dios, de conocer a Dios. Y termino con esto, mis hermanos. El caballo se alista para el día de la batalla, dice la palabra. Mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla. El caballo no se alista en el día de la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla. Y es Jehová, nuestro Dios, el que da la victoria. David lo entendió de esa manera. Y esta palabra nos viene a invitar a mirar lo que sucede en nuestras vidas, no en el aspecto natural, sino que mirarlo siempre espiritualmente, desde la perspectiva de Dios. No como el mundo lo está viendo, sino que viéndolo con los ojos con que Dios ve las cosas. Y Dios, mis hermanos, Dios es ganador. Dios es vencedor. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por cómo tú, Señor, vienes en esta hora a fortalecernos y a direccionarnos por el camino correcto por el cual tenemos que andar. Señor, muchas situaciones nos toca que enfrentar. Nos ha tocado, estamos enfrentando o tendremos que enfrentar en el día de mañana. Señor, que esta palabra venga a enseñarnos a tomar posesión de la autoridad que tú nos has dado. A tomar, Señor, esa autoridad en base a cómo tú te has revelado a nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Bendigo, Señor, a cada uno de los que en esta hora han escuchado la palabra y que, Señor, no nos quedemos tan solamente en escucharla, sino que también en hacerla. La gloria siempre es tuya, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos, mis hermanos. Nos volvemos a reencontrar en unos días más. Y mientras tanto, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes.